Al entrar en las instalaciones, apenas pude contener la ansiedad irritante que me subía del estómago. Al acercarme a la recepción, la recepcionista que residía detrás levantó la vista con una sonrisa a medias. Hola, comencé, bastante tontamente. Estoy aquí para el experimento del tejedor de sueños. Lo vi en el periódico ayer y, que se solicitaban voluntarios. La mujer bajita y robusta asintió afirmativamente, me entregó un portapapeles y un bolígrafo, y me indicó que rellenara el cuestionario proporcionado. Mientras la emoción superaba la paranoia, me senté en una silla cercana y empecé a rellenarlo adecuadamente. Consistía en preguntas médicas generales y una encuesta relacionada con el sueño, preguntándome cuánto tiempo dormía generalmente y a qué hora me despertaba de mi letargo. También había algunas preguntas aleatorias, y todo me pareció algo insignificante. Sin embargo, asumí que era para probar a una gran variedad de personas. La única pregunta que me pareció relevante para el experimento fue la última, que preguntaba, ¿con qué frecuencia sueñas? Como esa recurrente sensación de ser un marginado volvió, marqué la casilla nunca. No puedo identificar un solo recuerdo en mi desvanecida infancia donde haya tenido un sueño. A decir verdad, esa es la razón exacta por la que me interesé de inmediato en el experimento cuando lo vi anunciado, un experimento para estudiar cómo el cerebro reproduce lo que ve en los sueños. Una nueva máquina llamada tejedor de sueños era capaz de grabar y reproducir sueños. Le entregué mi formulario a la recepcionista. Ella le echó un pequeño vistazo a la última pregunta sobre la frecuencia de mis sueños. Para mi sorpresa, debió estar satisfecha porque me indicó las puertas dobles a la derecha y me informó que el Dr. Mace me estaría esperando allí. Me devolvió mi formulario. Más allá de las puertas había un laberinto blanco de científicos ocupados y extraños artilugios siendo probados. Al final del pasillo actual había una gran sala de cristal, y dentro, un hombrecillo alegre, el Dr. Mace, supuse, se levantó al verme. Me estrechó la mano, tomó mi cuestionario y me indicó que me sentara antes de dirigirse a mí. Bienvenido, señor, hizo una pausa para leer el nombre escrito en el formulario, André. Gracias por su participación en la experimentación del tejedor de sueños. Durante los próximos 5 días, su mente será sometida a un video que hemos diseñado para probar su memoria subconsciente. Sus sueños serán monitoreados, y su procesamiento psicológico será grabado y replicado como evidencia en video. ¿Tiene alguna pregunta? Negué con la cabeza, pensando que era mejor no interrogar al Dr. Mace sobre cómo la máquina podía hacer tales promesas. Firmé 2 formularios de consentimiento más antes de ser llevado a una pequeña habitación oscura equipada con una silla, un gran proyector y unos auriculares. Una vez que estuve acomodado y solo, el video comenzó. Comenzó como un aluvión de caras y fragmentos de voz, compilados de tal manera que me hizo palpitar la cabeza. Había un crepitar constante, un efecto de estilo antiguo que se extendía sobre las constantes imágenes parpadeantes, videos y fragmentos conversacionales, todo lo cual demostraba un tema o tópico angustiante que ocasionalmente me resultaba difícil de ver. Debí presenciar unas 30 caras en un minuto. Y en algunos puntos, podría haber jurado que la cara del Dr. Mace y otros científicos vistos aparecían. No le di importancia, ya que, después de todo, este era su video. Y tenían derecho a incluirse si así lo deseaban. Personas desconocidas continuaron apareciendo. Sin embargo, en este punto del video, me había desconectado del frenesí y en su lugar centré mi atención, indeciso si deliberadamente o subconscientemente, en la figura que, inquietantemente, ahora parecía predominante en el fondo. Aunque no estaba seguro de cuándo apareció, permaneció en la distancia durante todo el tiempo. Desde dicha distancia, era difícil distinguir características o rasgos definidos. Todo lo que pude descifrar en ese momento era su figura, completamente negra, alta y voluminosa, con hombros anchos, garras alargadas que se extendían hasta el suelo, y aunque no podía ver sus ojos ni ninguna parte de su cara, algo en su mirada era inquietante, antinatural, como si de alguna manera me estuviera devolviendo la mirada. Las escenas comenzaron a escalar en severidad y, sin embargo, no podía concentrarme en ellas.
Me sentía atraído por esta figura que emanaba algo oscuro y temible que simplemente no podía describir con palabras. El video llegó a su fin, y solo ahora el impacto del cacofónico grito, lamento y alarido se hizo evidente. Mi cabeza palpitaba y mi tímpano clamaba piedad. Fui devuelto a mi habitación, asegurado por el doctor Mace de que los dolores de cabeza eran efectos secundarios previstos y que no tenía nada de qué preocuparme. Ahora debía descansar. Otros 2 científicos, el doctor Weste y el doctor Cole, me conectaron al tejedor de sueños. Había presumido que la máquina se encendería o haría algún tipo de ruido, pero permaneció inactiva, quizás para no perturbar mi sueño. En lo que para mí pareció un segundo, me despertó la radiante luz del sol a través de la ventana. Aturdido, me senté, sin recordar, como de costumbre, siquiera haberme dormido. Al principio me sentí culpable por haberles hecho perder el tiempo y haber fallado en los experimentos de los sueños, pero para mi sorpresa, el doctor Mace irrumpió. «Ven rápido», exigió, guiándome a la habitación con el proyector. Funcionó, de verdad funcionó. «Mira». El proyector comenzó. Ante mis ojos apareció la habitación en la que me había dormido y pude verme sentado en el centro de la habitación. «¿Este es mi sueño?», pregunté. «Sí, es lo que llamamos una perspectiva en tercera persona, muy común». Continué observando, esperando que algo sucediera, mirando la pantalla desesperadamente. Fue entonces cuando lo vi. De nuevo, no supe el momento en que apareció, si había estado allí desde el principio o si acababa de materializarse, pero ahora podía verlo claramente, más allá de la ventana. En las oscuras profundidades de mi realidad subconsciente, era la figura del video, y de manera similar, no podía escapar de su mirada, sus miradas siniestras, cautivadoras. «Eso», señalé lentamente, «eso es del video». «¿Qué es?». El Dr. Mace soltó una breve carcajada, inesperadamente maníaca. «Ja, ja». «Eso, es el tejedor de sueños», dijo sin rodeos, como si yo ya debiera saber ese hecho. «No es más que una característica del video, eso es todo». No hubo más sobre el tema. Yo estaba escéptico, pero decidí aceptar lo que dijo. El sueño duró una buena hora, pero no ocurrió nada significativo y pronto perdí interés. Durante los días siguientes, su experimento continuó. Yo veía el video, dormía y volvía a ver mi sueño en un ciclo continuo. Según el Dr. Mace, el video seguía siendo el mismo. Sin embargo, yo creía lo contrario. No puedo decir si lo que pensaba era verdad o si era mi imaginación, pero el tejedor parecía acercarse a la pantalla cada noche. Para la 4ª noche, estaba tan cerca que pude distinguir claramente sus rasgos faciales, ojos hundidos y oscuros, tan oscuros que era difícil descifrar que era pupila y que no. Su sonrisa era amplia, invertida, primitiva y animalística, y él seguía mirándome, mirando más allá de la pantalla, inmóvil, sin parpadear. Mis sueños se volvieron progresivamente más angustiantes. El silencio anterior ahora fue reemplazado por susurros constantes, aunque lo que se decía seguía siendo un misterio. Cánticos y gritos, junto con un sonido estático sordo. Yo caminaba por la habitación, golpeaba y pateaba las paredes, me balanceaba de un lado a otro y exigía que el tormento se detuviera. El tejedor había avanzado con toda seguridad hasta el punto en que se cernía sobre el cristal de la ventana, golpeando ruidosamente el cristal con sus garras huesudas y con una sonrisa enloquecida en su rostro. Cuando el video de la noche 4 llegó a un escalofriante final, el doctor Mace asintió lentamente a los otros científicos detrás de él, y fui llevado de vuelta a mi habitación, mucho antes de lo habitual. Sin embargo, esta vez, el procedimiento fue algo diferente. Oí que la puerta se cerraba con llave detrás de mí. «Gracias por su cooperación, señor André. El experimento está casi completo», murmuró el Dr. Mace, sus pasos desapareciendo por el pasillo, dejándome en el silencio y la soledad de mi propia compañía. Extraño, no me habían conectado al tejedor de sueños y no me habían mostrado el peculiar video ese día. ¿Por qué? Me acerqué a la máquina fantasmal, tirando de los cables, intentando recordar dónde estaban conectados anteriormente.
Fue exactamente en este punto donde noté que faltaba algo. La máquina no tenía cable de alimentación, ni había una toma para enchufarla. Antes no lo había notado ni me había importado, pero ahora sentí un escalofrío extraño que me recorrió toda la columna vertebral. Una sensación fría de miedo, pavor y realización. La máquina no tenía energía. La máquina no era real. Solo entonces noté algo peculiar en la habitación, otra cosa que no había logrado ver. En la esquina superior derecha de la habitación, encima de la puerta, había una pequeña cámara de seguridad. Me acerqué con cautela, dando cada paso con precaución, hasta que me paré directamente debajo de ella. Pude ver mi reflejo, mirándome fijamente. Y de este reflejo, vi no solo mi propio yo aterrorizado, sino la habitación a mi alrededor desde el mismo ángulo que había visto en los videos. Perfectamente escondida de la vista directa, me ofrecía una vista amplia de la habitación desde una perspectiva en tercera persona en la que había dormido durante los últimos 4 días, la ventana donde esa cosa me había visitado por la noche. La escalofriante punzada de la realidad me golpeó con fuerza. Las cintas que había visto no eran mis sueños. Eran grabaciones de video. La habitación se volvió fría, oscura, vacía. Mi cuerpo se vio abrumado por un nivel de terror que consideré imposible. Mi respiración se cortó, mi piel se cubrió de un sudor frío y mi mente ardió en llamas de miedo mientras no pude evitar notar que algo loco y maníaco acechaba en los rincones sombríos de mi visión periférica. Me giré, y al hacerlo, el silencio inminente se hizo añicos. Susurros brotaron de la nada y, sin embargo, estaban por todas partes, cada susurro superponiéndose a otro en repetición. El tejedor te ha visto, viene a por ti, y una vez que te ha visto, no hay escape, seguían siendo las afirmaciones más prominentes que pululaban en la habitación. El zumbido estático regresó a una forma de entumecimiento en mi cabeza que me hizo temblar incómodamente. El tejedor estaba de pie junto a la ventana, con un gorgoteo animal emanando de su horrible garganta. La saliva resumaba de sus colmillos entrelazados y se dispersaba mientras chasqueaba su cuello varias veces en ángulos extraños y aberrantes antes de fijar sus perversas cuencas de ojos en mí. Dio un paso imponente hacia mí, estirando firmemente su huesuda y voluminosa extremidad mientras mantenía su diabólica cabeza fija en mí. Cada zancada lo acercaba no menos de 1 metro a mi posición contra la pared, y cada vez que la distancia entre nosotros disminuía, la gravedad de la situación se intensificaba. Los susurros comenzaron a escalar a rugidos ensordecedores, gritos, alaridos y gemidos. El zumbido se había convertido en un zumbido fuerte y constante que resonaba en las paredes y se me pegaba a los oídos. El tejedor dio sus largos y continuos pasos hasta que estuvo a solo unos centímetros de mi cara. Su aliento cálido y húmedo cayó sobre mi piel mientras continuaba chasqueando su cuello y sus dedos, cada vez con un crujido más nauseabundo. Me sentí atraído por sus ojos. No podía apartar la mirada mientras abría sus fauces, revelando hileras de caninos con forma de aguja. Comencé a sentir una sensación de ardor que se extendió por todo mi cuerpo en segundos. Solo puedo describirlo como si me hubieran arrojado a un fuego vivo y furioso y, sin embargo, no me inmuté. No pude hacer nada más que mirar con aceptación a los ojos de la muerte. El ruido a mi alrededor se desvaneció en un pequeño susurro en mis oídos. Levantó su brazo y sujetó mi cuello en el frío abrazo de sus garras. Se sentían como hielo y me trajeron una especie de consuelo al magma debajo de mi piel. No tenía mucha idea de lo que estaba sucediendo. Estaba perdido en sus ojos, paralizado por su mirada fantasmal. Continué respirando con dificultad, respiraciones roncas y solitarias, como si estuviera luchando por aire. Sus garras, largas cuchillas de piel y hueso, se apretaron, cortando la suave y cálida carne de mi cuello. No sentí dolor, solo una extraña incomodidad. Pude sentir la sangre caliente y pegajosa escurrirse por mi pecho, escurrirse sobre los dedos constrictores. El área que era visible para mí comenzó a encogerse, como si una oscuridad final creciera desde todos los rincones de mi vista. Los susurros se silenciaron. Todo se silenció. Lo único que quedaba era el tejedor. Empecé a jadear.
La lucha por respirar se intensificó alarmantemente, y sin embargo, seguía sintiéndome demasiado cautivado por sus ojos vacíos para escapar de su agarre. Había poco sentido en la retaliación. El tejedor ya me tenía. En los últimos 10 segundos, más o menos, que pudieron haber sido cortos, ya que cada segundo se sentía como una eternidad, el dolor se apoderó de mí. De repente y de manera abrumadora, la agonía que fluía donde la carne estaba desgarrada y cortada finalmente se hizo sentir. Pude expresar mi dolor. El único sonido que escapó de mi garganta fue un jadeo patético y lamentable. El tejedor esbozó una pequeña sonrisa de satisfacción ante mi dolor y ladeó su oscura cabeza ligeramente con un pequeño chasquido. Con su voz ronca y chirriante, pronunció lentamente las últimas palabras que jamás escucharía, las últimas palabras que escucharían cualquiera de sus desafortunadas víctimas: me viste, y yo te vi, y ahora eres mío. El tejedor apretó sus garras hasta tener un agarre firme alrededor de mi cuello mutilado antes de girar su mano. Hubo un crujido nauseabundo que provocó una sonrisa aparentemente psicótica en el rostro del tejedor mientras observaba el cuerpo ensangrentado desplomarse en el suelo. Se giró hacia la cámara, reajustando su cuello. El experimento había terminado. El tejedor había reclamado otra víctima para su video, alguien más a quien controlar. Y ahora requiere a alguien nuevo. Pero está bien. Ya te ha visto.